Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo 30 de mayo, a las 20, en el Colegio Nacional, ProArte Mercedes va a presentar un programa muy especial, el trío Orfeo. Un trío que está constituido por un gran poeta y dos músicos y que han pergeñado esta presentación bajo el nombre de Travesías, Poemas y Melodías que el tiempo atesoró. El trío está formado por Santiago Kovadlov, un filósofo, ensayista, poeta y traductor argentino. Imposible sintetizar mucho su currículum porque es impresionante, pero bueno, digamos que es una persona que se destaca por sus reflexiones sobre la ética, la cultura, la educación y la identidad argentina. Además de escribir poesía y ensayos, ha participado en medios de comunicación y debates culturales. Los otros integrantes son Federico Mouján, en violín, que recientemente ha actuado aquí en Mercedes, y Ana Victoria Chávez, pianista. Nosotros estamos en comunicación con Santiago Kovadlov y ya lo estamos saludando. Buen día, maestro, ¿cómo le va? Buen día, Susana, un gusto saludarla. Un placer enorme para mí tener la posibilidad de conversar con usted, un verdadero honor. Muy amable, yo también me siento muy contento de que podamos concretar este encuentro al que aspiramos mutuamente. Sí. Y que finalmente tiene lugar, si hablamos con precisión geográfica, entre su mediodía en la provincia de Buenos Aires y el mío en la ciudad de Amberes, en Bélgica. Bueno, el programa que ustedes van a desarrollar abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XX, con poemas y melodías que, bueno, el tiempo ha ido forjando. ¿Cuánto hace que el trío se ha conformado? El trío tiene un quinquenio de vida. Hace 5 años que le dimos vida con la pianista Ana Victoria Chávez, y al poco tiempo se sumó Federico Mouján para configurar el cuerpo verdaderamente expresivo de la propuesta que inicialmente tuvimos con Ana, que era la de aproximar la voz a través de la lectura y no del canto a la melodía que podía brotar de su piano. Así fue como inicialmente concebimos ese encuentro, y finalmente, con la presencia de Federico Mouján en violín, supimos, como le digo, encontrarle la forma de un trío en el que la voz a veces opera, digamos así, mediante la lectura con el piano, a veces con el violín, otras veces con ambos instrumentos, y en una tercera instancia solo. Muchas veces yo leo solo o recito solo, así como muchas veces también la pianista toca con el violinista, y en otras ocasiones cada uno de ellos lo hace en forma individual y solo. Claro, se van equilibrando para armar todo un espectáculo. La idea es generar configuraciones melódico-literarias distintas y aún, digamos, adoptar formas tradicionales en las que solo se escucha a los instrumentos o a uno de ellos, y en otras solo la voz de quien recita los poemas. Seguro. Aquel viejo adagio que la poesía es música, que se hace realidad en este programa que ustedes han configurado, porque es sumamente atractivo, ¿no? Está la poesía de Neruda, poesía suya, una carta a mi padre de Mozart, que es toda una va a ser toda una novedad seguramente para las personas que asistan. Jacques Prévert,
bueno, Fauré, Piazzolla, ¿de qué manera fueron conformando este collage de distintos momentos de la historia de la poesía y de la música? Es una excelente pregunta porque mi propuesta inicial, en el momento en que aún éramos los únicos que integraban este proyecto, éramos Ana y yo le proponía a Ana algunos textos, ya sean míos o de otros poetas, de grandes escritores, y ella supo escuchar en la cadencia y en los contenidos de cada uno de esos poemas cuál era el correlato musical más propicio. Así es como nacieron conjunciones que hoy parecen haber sido no buscadas con independencia una de otra, sino simultáneamente. Con la intervención de Federico Muján, ya entonces completamos y perfeccionamos ese procedimiento, como por ejemplo en la lectura que yo hago del poema de Federico García Lorca, La casada infiel, Claro. en la que intervengo solo con él en el violín, ¿no? Y él en el violín interviene con una obra de Albéniz que realmente pareciera, y de hecho lo logra, potenciar la propuesta que Lorca nos hace en ese poema, que roza, digamos, el buen humor, y al mismo tiempo es un poema profundamente lírico, Claro, y de una porque musicalidad muy propia. eligen a Albéniz con Asturias y Leyenda, que realmente es una obra hermosísima y que, bueno, está dentro del espíritu, ¿no? De la temática de García Lorca y del espíritu de lo que es la música española. Eso es, y en otros casos recurrimos a autores más contemporáneos, como es el caso de Satie, y aún a letras de tango que han sabido encontrar en melodías que no necesariamente son las de esas letras, un correlato expresivo, musical, muy, muy rico, ¿no? Claro. Ya que yo leo algunos tangos como Anclado en París, y a los que mis compañeros han sabido infundirle melodías francesas. Claro, Muy adecuadas. o El último café de Cátulo Castillo con Oblivion de Astor Piazzolla, ¿no? Que también es otra Así es, hermosura. así es. Claro. Así es un gran hallazgo de Federico Muján. La Y verdad, bueno, lo cierto es que impresionante el programa, y estoy segura que los mercedinos, porque bueno, hay una gran afluencia, ¿no? de personas que siempre están concurriendo a las distintas propuestas de ProArte, van a estar más que encantados, porque es una gama muy amplia, muy variada, y toda sumamente atractiva, ¿no? Realmente están muy, muy bien buscados los temas, las ¿no? Por conjunciones, ejemplo, ¿verdad? La Vía Gauche de Edith Piaf con Anclado en París de Enrique Cadícamo, ¿no? La verdad que hermoso. Sí, sí, muy, muy lindo, y para nosotros mismos, además de haber sido toda una tarea, la búsqueda de estas conjunciones, como le decía, es también una satisfacción, a fuerza de interpretar estas obras, de advertir cómo calzan, digamos así, adecuadamente las propuestas literarias con las musicales, y eso sin duda alguna también gracias al muy buen oído y a la cultura musical de la pianista de Ana Victoria Chávez, que es quien en general supo orientar la configuración de todo este proyecto. Vamos a tener la posibilidad también de escuchar en esa ocasión un poema suyo, Segundo piso a la calle. Si hubiera que cuadrar su poesía, ¿de qué manera usted piensa que puede calificarse? Bueno, es muy difícil autodefinir lo propio, pero algunos rasgos puedo tal vez brindarle partiendo de la idea de qué es lo que busco, ¿no? Yo trato de que la distancia entre la intensidad lírica y la vida
digamos, cotidiana, el lenguaje coloquial, no sea exageradamente acentuado. Más bien exploro las posibilidades melódicas y semánticas que el lenguaje de la vida cotidiana puede brindar si se lo articula de un modo, digamos, preciso en lo que hace a la cadencia, a la melodía y a la potencia de cada concepto. Normalmente soy muy fiel cuando escribo a aquella idea que tuvo hace tanto Heráclito de Efeso, quien dijo que si los dioses no están también en la cocina, no están en ningún lado. Y creo que es así, creo que es así. Las pequeñas cosas, las cosas que en la vida cotidiana están a nuestro alrededor, cuando son sustraídas a la costumbre de verlas o al exceso de familiaridad que depara la convivencia, para poder descubrirlas como presencias súbitas, entonces se vuelven poéticamente relevantes. No es necesario dirigir la mirada hacia nada que trascienda el mundo habitual. Basta con saber sustraer lo habitual a ese campo de costumbres y de cierta apatía que brinda la costumbre para descubrir como presencias cosas que son verdaderamente sorprendentes cuando se las mira con emoción. Claro, bueno, si usted me permite el atrevimiento, ¿no? Yo Sí, creo que dígame. es una poesía intimista, pero que al mismo tiempo, a pesar de que muchas veces está puesta la mirada en cosas simples, me parece a mí, por lo que yo he leído de usted, que es una poesía existencial y metafísica, ¿no? Porque muchas veces usted lo trasciende todo eso. Me alegro que me lo diga porque justamente lo que yo intento reflejar en mis palabras es la emoción de descubrir en lo que podríamos llamar más cercano, lo más distante, en lo que a veces parece ordinario, lo extraordinario, y sobre todo una vivencia del tiempo, ¿no es cierto?, que se acentúa a medida que los años pasan y que a mí me va permitiendo digamos, explorar esta etapa de mi vida, que ya es la de un hombre de edad muy avanzada, yo tengo 83 años, me permite vislumbrar en todo lo que vivencio y en todo lo que me va ocurriendo un mundo temático que también quisiera llevar a la poesía. Claro. Bueno, apartándonos por un momento, porque a mí me encanta la poesía, me encanta la literatura y me encanta poder conversar en este momento con usted. Dígame. Apartándonos un poco del concierto en sí mismo, al que vamos a volver en un ratito, me gustaría que usted nos hablara de su última obra, porque me da la impresión que todo esto que usted estaba recién comentando conmigo es un poco la génesis de su última obra, Fragmentos de una vida. Bueno, el libro al que usted se refiere es efectivamente mi último libro en prosa, es Sí, un ensayo concebido autobiográficamente con fragmentos, el título del libro es La suma de los días, y el origen de ese libro fue un diario que yo he llevado en los últimos 40 años o 42 años, y en un momento decidí releerlo porque ya entendía que había alcanzado en términos testimoniales una extensión y una posibilidad argumental suficiente, y comencé a releerlo y a advertir que había fragmentos, momentos, anotaciones que reflejaban de una manera para mí muy fiel la experiencia que puede tener un escritor, tanto como autor como lector, tanto como el creador que de alguna forma busca llevar a las palabras con denuedo y no siempre con fortuna aquello que le importa decir, y en otros momentos vive la desolación de creer que no lo ha encontrado o que sorpresivamente encuentra aquello que buscaba. Son además anotaciones, como le digo, de un lector constante, de alguien que en la palabra de los demás
encuentra realmente una fuente nutricia muy rica para la constitución de su propio pensamiento y de su propia expresión. Hay además anotaciones que yo diría literalmente biográficas, que tienen que ver con mi vida personal, con el nacimiento de mis hijos, ¿no es cierto? Con momentos en los cuales hemos viajado por el mundo, como en este caso ahora, y hemos podido ver con mi esposa infinidad de fuentes riquísimas de nuestra propia emoción, tanto geográfica como históricamente. Y bueno, y todo esto es lo que en aquel diario se fue, yo diría, casi inconscientemente acumulando mes tras mes, año tras año, a veces con largos periodos en los cuales no escribía, otros en los que escribía con mucha continuidad. Así es que finalmente, haciendo una selección de todo aquello que espontáneamente anoté, pude darle forma a un diario que es simultáneamente un ensayo más entre los que escribo con mucha pasión y con mucho interés, y algo verdaderamente único como puede ser un autorretrato. ¿Qué siente Santiago Kovaldov cuando termina de escribir un libro, cuando el libro ya lo terminado lo tiene en sus manos? Normalmente cuando un libro terminado llega a mis manos editado, tengo una vivencia renovada. Siempre es el primer libro, nunca tengo la impresión de que es el cuarto o el quinto. Le diría en una analogía tal vez excesiva, que es la misma emoción que se tiene cuando uno tiene un segundo hijo, un tercer hijo. No tiene un tercer hijo, un segundo hijo, tiene un primer hijo de nuevo. Exacto. Porque esa figura, esa persona, esa presencia es verdaderamente única. Y cada nuevo libro es al mismo tiempo una obra que ratifica la constancia de nuestra vocación, y al mismo tiempo el perfil exclusivo, singularísimo que tiene ese libro que acaba de aparecer. Junto a esto hay otras vivencias un poco menos poéticas, como puede ser la angustia de encontrar alguna errata o la enunciación de una frase que siempre no las hay, por más que uno haya estado mirando atentamente, siempre sucede, ¿no? Lamentablemente. Así es. Pero junto a eso está también esa tercera, digamos, emoción vinculada a la aparición de un libro, que es advertir cómo para ciertos lectores esa obra es una obra que los nombra, que los expresa, que les brinda la posibilidad de que las palabras allí enunciadas vayan más allá de lo que el autor se propuso y reflejen la sensibilidad de quien lee. Esta es tal vez una de las satisfacciones más profundas del hecho de ser un escritor. La verdad me encanta escucharlo, me quedaría horas escuchándolo porque realmente usted es un poeta también cuando habla, es en todo momento poeta, no es un rato ni cuando escribe. Así que bueno, yo le quiero agradecer muchísimo esta entrevista, sobre todo teniendo en cuenta que usted en este momento está en Europa, afortunadamente vuelve para estar con nosotros el sábado 30, sí. Y vamos a tener un placer enorme de escucharlo en compañía de las dos personas que van a estar con usted. De Ana Victoria y de Federico. Federico y Ana Victoria. Así que, maestro, muchísimas gracias. Disfrute mucho de Amberes. Gracias a usted. Y lo esperamos el próximo sábado 30. Gracias por todo y especialmente por la sensibilidad con que usted habita aquello que lee y se advierte que también aquello que escucha. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro. Que tenga buen día, o buenas tardes, mejor dicho, para usted. Muy amable, buen día para ustedes. Estuvo con nosotros Santiago Kovaldov, que el próximo 30 de mayo, en compañía de Federico Mauján en violín y Ana Victoria Chávez en piano, van a deleitarnos con travesías del siglo XVII al XX
poemas y melodías que el tiempo atesoró. El trío Orfeo va a estar presente en el Colegio Nacional a través de ProArte Mercedes, Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino. Cuando me acuesto desde que era niño, pongo a mi lado un vaso de agua. Al apagar la luz, si lo contemplo brillar en la penumbra, me imagino que el agua es otro nombre de mi madre. Y estoy seguro de que, ya dormido, alumbrará el acuario de mis sueños. Sombra, misterio, música nocturna, que bebo a lentos sorbos o me bebe. Eres tú quien me sueña en ese extraño país donde algún día nos veremos. Dormir es un ensayo de la muerte. Por las mañanas, cuando me recuerdo, muchas veces el vaso está vacío y vuelvo desganado a la rutina de calles y de rostros mientras llega la oscuridad, el rito silencioso de llenar nuevamente el vaso de agua para ponerlo al lado de mis sueños y saber que allí estás, que me proteges, que hay algo puro en medio de la noche. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.